Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña el padre David Rafael Gutiérrez, que es el responsable de la sección española de Radio Vaticana. Se encuentra en Madrid participando en un encuentro de delegados de medios de la Conferencia Episcopal. Y bueno, te agradecemos mucho tu visita y bienvenido a Religión Digital. Buenos días. Bueno, Jesús, muchas gracias por esta bienvenida y la apertura de las puertas a esta religión digital, ¿no? Que nosotros ya, bueno, conocemos su parte en la web, porque también la consultamos desde Roma. Es un gusto pues poder participar y compartir pues con todo el público que ustedes tienen. Tú vienes de Venezuela. ¿Cómo se trabaja en Roma y específicamente en el Vaticano en un medio de comunicación? Bueno, en este caso la Radio Vaticana es una radio que cumplió el pasado 12 de febrero 79 años, y dentro de los medios del Vaticano, vamos a decirlo así, es un medio bastante agradable de trabajar, porque no es un medio oficial, a pesar de que se tiene como oficial, sería como un medio oficioso. Y claro, el hecho de tener el privilegio, por decir de alguna manera, o la exclusividad de tener la voz del Papa y de ser el canal de difusión de esa voz del Papa, pues es algo fundamental. Y claro, nuestra redacción en español tiene también la misión no solo de llevar al español lo que el Papa puede decir en otras lenguas, o lo que habla pues específicamente en español, sino también es una emisora de iglesia, y en ese sentido tratamos de hacer un servicio a la iglesia también en general, con nuestras emisiones a Hispanoamérica, y también pues específicamente las que realizamos para España, inclusive las de África, aunque África, el único país pues donde tenemos hablar en español es en Guinea Ecuatorial, y allí las condiciones sí no son tan sencilla, vamos a decirlo así, porque inclusive la interacción es muy lenta. Pero el servicio pues que ofrecemos y el trabajo es fuerte, pero es muy agradable, y el servicio pues que ofrecemos a la iglesia. ¿Se puede cuantificar la audiencia de Radio Vaticana? Es difícil, porque nuestras emisiones van por distintos caminos. Tenemos las emisiones en ondas cortas, que son tal vez las más originales de la radio. Todavía hay gente que nos escucha en onda corta, especialmente en América Latina. De acá de España también nos llegan algunos reportes de sintonía. Pero la estrategia, sobre todo que se ha utilizado para América Latina, y es lo que hace incuantificable la audición, es que llegamos más a través de las cadenas o internacionales o locales. Por ejemplo, toda la red de EWTN, que nos retransmite en sus canales de radio, la red de Paxnet, que también se origina en Estados Unidos, y a nivel de cada país tenemos cadenas, tenemos emisoras individuales que nos retransmiten. Entonces eso hace que sea pues como incontable. ¿Qué es la diferencia que tenemos con España? Porque en España, y mi presencia acá va un poco en ese sentido, el tratar de establecer contactos con diócesis, con emisoras diocesanas o parroquiales que puedan tomar nuestra programación y entonces llevarla de manera pues local. Establecer redes, exactamente. Inclusive yo creo que este mismo canal, Religión Digital, puede servirnos de mucho para esta idea pues de ampliar nuestra audiencia, sobre todo en España, que en este momento pues yo le diría que es mi preocupación fundamental. ¿Cuáles son tus objetivos, aparte del de la audiencia, para Radio Vaticana? ¿Qué te planteas cuando creo que va a hacer un año dentro de poco, cuando tomas posesión de tu cargo de responsable de edición en español? Porque es un medio que, si bien es oficioso, sí que tiene un cierto tinte oficial, en el sentido de que, bueno, no creo que podáis ser críticos con el Santo Padre o adoptar una postura en ese sentido. ¿Cuáles son las líneas editoriales que te gustaría plantear en Radio Vaticana en español? Bueno, la parte nuestra es que nuestros informativos sean informativos y ágiles. Es decir, que de hecho, bueno, nosotros realizamos las transmisiones integrales, por ejemplo, de las audiencias del Santo Padre, o de los ángeles los días domingos, o de las celebraciones eucarísticas, que eso va pues de manera íntegra. Pero en todo caso, o sea, los mensajes que siempre son muy densos, sobre todo el Papa Benedicto XVI en este caso, pues es un teólogo pues de gran nivel, y entonces, claro, sus discursos, sus mensajes hay que de alguna manera como traducirlos. Masticarlos para el gran público. Sí, y ayudar entonces a que la gente pueda, de una manera pues más sencilla, captarlos. Entonces es darle pues ese dinamismo, vamos a decirlo así, más periodístico, más con los medios actuales y con los lenguajes pues que se están trabajando actualmente, que eso para nosotros es un reto, porque bueno, seguimos siendo radio y nuestra misión fundamental es trabajar para el lenguaje radiofónico, pero
también el hecho de que hay un desarrollo web a través de la página nos obliga a tener también que pensar para la web y pensar para los que llegan a la web, que es un público totalmente distinto al que escucha pues la radio. Entonces, es dar eso, es dar ese tinte, es dar esa dinámica con un personal pues que ya pues está establecido pues en la radio, pero que necesita de alguna manera también una cierta actualización en cuanto a las modernas técnicas pues de comunicación. Entonces mi reto fundamental pues es ese. El mensaje lo tenemos, porque precisamente como digo pues la fuente fundamental es la actividad del Santo Padre, la Santa Sede, la que realiza también la Iglesia, porque servimos de interconexión. Sí. Y que es la idea también acá en España. Para Hispanoamérica lo hacemos muy bien, porque claro, allí trabajamos con todos los países que hablan español, pero que por ejemplo lo que se hace en Colombia no se conoce en Venezuela, o lo que se hace, no sé, en Chile no se conoce en México. Entonces ya trabajándolo desde Radio Vaticana, conociéndolo de Chile y conociéndolo otro, servimos como un canal de interconexión. Quisiéramos hacerlo también para España, que a veces también lo que hace una diócesis a lo mejor no se conoce en otra, o lo que se hace en una autonomía no se conoce en otra. Entonces también nosotros desde esa perspectiva, desde Roma, poder también ayudar en esa interconexión y establecimiento de red, ¿no? Que es lo que se habla hoy. Yo diría que sí, en el sentido de que hay algunos temas que son muy sensibles, por ejemplo el tema educativo, algunos temas de valores, algunas tendencias, vamos a decirlo así, que se están siguiendo a nivel legislativo, que preocupan, por supuesto, porque España los plantea, y plantearlas España de alguna manera puede servir de rebote también para América Latina. Un puente para Iberoamérica. Exactamente, entonces la preocupación un poco fundamental es esa, ¿no? Ver las tomas de posición de la Iglesia, las respuestas que está dando la Iglesia ante estas tendencias. Obviamente, o sea, si son a nivel civil y se propone, no sé, en referendo o no sé, a nivel legislativo, bueno, hay un proceso, vamos a decirlo así, civil, y obviamente la Iglesia tiene su respuesta. Entonces es tratar de canalizar de alguna manera y entender las situaciones en las cuales se dan las tomas de posición o los planteamientos, para entonces crear una corriente de opinión que pueda también ayudar pues a entender la problemática desde Roma, pero también viendo las especificidades que se están teniendo en este caso pues en España, ¿no? El Papa ha dicho hace poco, pero lo suele decir con bastante asiduidad, es un convencido de la utilidad de Internet y de los nuevos medios de comunicación para la evangelización y para la información, pero desde Roma, ¿cómo se ve ese planteamiento? ¿Se llega de verdad a apostar decididamente por la información, en este caso la información religiosa, la información en valores en los nuevos medios, o todavía sigue siendo una asignatura pendiente de nuestra Iglesia? Yo diría que va como a mitad y mitad. O sea, los tiempos en la Iglesia son un tiempo lento, vamos a decirlo así. O sea, cuando surgen nuevas técnicas, cuando surgen nuevos desarrollos, vamos a decirlo así, siempre hay como un tiempo de expectativa. Sí. O sea, no hay como tanto entusiasmo de aprovechar de manera inmediata lo que son los desarrollos técnicos. Más bien un esperar a ver cómo funciona. Sí, y entonces en ese sentido dar pasos significativos. Claro, en este sentido el Pontificio Consejo para las Comunicaciones, que es el ente especializado, vamos a decirlo así, en el área de la organización interna del Vaticano, está bastante a la vanguardia, con el impulso de desarrollos webs, con el impulso también de, vamos a decir, de iniciativas que buscan como entrelazar, inclusive a nivel mismo del Vaticano, porque en estos momentos se tiene, por ejemplo, una sola página, que es la página principal del Vaticano, pero entonces se está buscando con un nuevo desarrollo que cada dicasterio, por ejemplo, tenga también su propia personalidad. Sí se echan falta porque la web del Vaticano es un poco complicada. Y cuando vas, por ejemplo, a una congregación específica, solo te da una información muy oficial, pero entonces se quisieran también ver a lo mejor proyectos que pueda tener ese dicasterio, la opinión de los expertos mismos de ese dicasterio. Entonces, hacia allá, y vídeos que todavía... Exacto, entonces hacia allá se está caminando. Entonces van a ser pasos que se van a seguir dando. A nivel de la radio, podemos decir, ha sido como más privilegiado, porque la radio sí ha ido dando los pasos, sobre todo de utilización de los recursos que a nivel pues del mismo audio se están dando. Nosotros utilizamos podcast, por ejemplo, RSS para recibir pues al menos los titulares. Es decir, que no estamos tampoco tan atrás en este sentido. Hay mucha cautela, vamos a decirlo así, mucha reserva. Yo no sé si esto es conocido, pero por ejemplo una de las páginas web que más atacan diariamente a nivel ¿cómo se llama?, de piratas informáticos es precisamente la página del Vaticano. Sí. Entonces detrás hay todo un sistema, vamos a decirlo así, y un personal
personal que está sistema de seguridad constantemente, importante. exacto, que tiene que estar pues muy atento a todos los ataques que diariamente pues se reciben. Pero como le digo, hay una actitud bastante positiva en cuanto a la utilización de los medios y a la presencia misma. O sea, el Papa, de hecho, en los mensajes últimos que ha dado, inclusive el de este año, para la jornada de las comunicaciones, que pareciera muy específico al sacerdote, hay que verlo también en una perspectiva más amplia. Es decir, que todos los agentes de evangelización en la iglesia, el sacerdote inclusive, tiene necesidad no solo de entender los medios y entender los lenguajes, sino tratar de alguna manera de que su evangelización también vaya caminando hacia allá. Entonces hay una perspectiva, yo diría que bastante positiva, con sus tiempos, pero caminando pues hacia una renovación inclusive institucional misma en cuanto a la utilización de las nuevas técnicas de comunicación. Antes de recalar en Radio Vaticano, el padre Gutiérrez fue responsable del CELAM, que es el organismo de la Iglesia Latinoamericana, y como tal creo que tuviste un papel protagonista a la hora de organizar toda la materia comunicativa en Aparecida, que fue un éxito. Me gustaría que nos contaras un poco la experiencia en el CELAM y si hay diferencias, que supongo que las sabrás, entre el trabajo con el episcopado latinoamericano y en el interior de la curia. Sí, bueno, yo estuve encargado del Departamento de Comunicación del Consejo Episcopal Latinoamericano, y en ese periodo en el que estuve allí presente, pues se dio la convocatoria, ¿no?, a una quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, que es una reunión que congrega a representantes de los episcopados de todo el continente. Todo el continente está dividido en 22 conferencias episcopales, que no son 22 países específicos, porque, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de las Antillas alberga a muchas islas que son países, sí. Jamaica, Aruba, Curazao, Cuba es una sola conferencia episcopal, Dominicana es una sola conferencia episcopal, pero bueno, son 22 que entre las cuales pues está Brasil, que es un continente en sí mismo. Sí. Y entonces, claro, hay una tradición que no solo ha nacido con la primera conferencia, que fue en el 1955, sino que viene de mucho atrás, partiendo de Roma precisamente, aunque no lo parezca, que es el Colegio Pío Latinoamericano. Entonces, claro, los obispos de América Latina siempre han visto la necesidad de un trabajo de conjunto, de un trabajo donde lo que hace uno puede servir de idea para otro. Entonces eso les dio pie a estas conferencias generales, que la quinta fue esta de Aparecida. El Santo Padre siempre ha estado presente, al menos desde la segunda, porque, por ejemplo, el único viaje que hizo a América Latina el Papa Pablo VI fue precisamente para inaugurar la segunda conferencia, que fue en Medellín. Papa Benedicto fue ahora a Aparecida. Y entonces, claro, es un encuentro de la Iglesia donde los obispos pues se plantean un análisis pues de la realidad para entonces desde la perspectiva pastoral dar respuestas. Nosotros obviamente desde el ámbito comunicacional la idea nuestra era, bueno, cómo mantener, primero cómo proyectar pues esta conferencia de Aparecida y sobre todo cómo mantener durante el tiempo que duró, que fueron 18 días, el interés pues de las audiencias, porque otro reto fundamental que tuvimos que resolver y fue una apuesta es la siguiente: la presencia del Papa obviamente atrae la presencia de periodistas muy grande. ¿Y después qué pasa? Entonces, analizando las últimas dos conferencias, me di cuenta pues que hay un pico muy grande, o sea, había un pico muy grande de periodistas presentes en la visita del Papa y después no tanto. Y en este caso fue exactamente igual. Para el Papa se nos acreditaron 3.500 periodistas y después para el resto de la conferencia quedaron acreditados unos 600. Entonces, obviamente, el dimensionamiento de la sala de prensa y la estructura de comunicación, claro, hubo que hacerla restringida para los momentos del Papa. Hubo muchas quejas, pero no quise cometer el error que se cometió en Santo Domingo de hacer una sala de prensa para albergar tantos que después se nos quedaba pequeña. Entonces fue una decisión pues allí que tomamos. Y otra decisión que tomamos importante fue que algunas de las sesiones y las Eucaristías diarias, las conferencias de prensa, todas las pusimos en satélite. De manera que tanto fueron seguidas pues aquí desde el Vaticano por el Centro Televisivo Vaticano, pero las grandes redes de América Latina, especialmente por ejemplo WTN, que es la que tiene una cobertura continental, podía tener disponibilidad de la señal, y entonces eso le dio también
como una mayor apertura, o sea, no quedó encerrada Sí. en el subsuelo, o sea, en el piso inferior de la Basílica de Aparecida, que es muy grande, la conferencia general, sino que de alguna manera también hubo posibilidad de participación y tuvimos muchos testimonios de gente que seguía la Eucaristía, que estaban interesados pues en los temas que se iban tratando, que siguió la sesión inaugural, que siguió la sesión de clausura, que fueron las que pudimos transmitir. Obviamente las de trabajo era impráctico, o sea, no hacerlo. Y bueno, quedamos muy contentos pues de este trabajo comunicacional, o sea, hubo que invertir mucho tiempo, invertir recursos, pero al final se logró pues un gran éxito a nivel pues comunicacional, que también la conferencia misma tuvo en sí una novedad, que fue que no quedó solo en un documento conclusivo como habían quedado las anteriores, sino en una iniciativa que fue la Misión Continental, que es la que le ha dado, después de finalizada en el 2007, recordamos fue en mayo del 2007 esta conferencia, es la que le ha dado continuidad y ha puesto a la Iglesia en América Latina en un estado permanente de misión, en camino, pues que es lo que se está desarrollando ahora. Pues. Se nos acaba el tiempo, pero quería hacerte dos preguntas. No me puedo resistir a hacerlas. Una, más en general, tú que conoces al episcopado latinoamericano, que ahora estás en Roma, esperemos que al Santo Padre le queden muchos años de vida, pero ¿crees que puede haber llegado la hora de un Papa latinoamericano? Y en caso afirmativo, no sé si te atreves a decirme un nombre, pero un perfil. Bueno, la Iglesia latinoamericana es la mitad de la Iglesia, prácticamente, o sea, a nivel porcentual. Obviamente en la Iglesia no hablamos de una democracia en el sentido de que los pesos, vamos a decirlo así, no votan los fieles, no votan los fieles, exactamente, ¿no? Sí, creo que la experiencia de la Iglesia de América Latina es una experiencia muy rica de cercanía pues con las personas, de atención sobre todo, o sea, una atención pastoral que parte también de la realidad misma, ¿no? Es una manera de ver la realidad pastoral, inclusive de hacer teología, que tal vez un poco distinta a como se hace pues en Europa y en algunos momentos pues ha sido criticada pues esta modalidad pues de hacer teología y de formar y de realizar una labor pastoral. O sea, yo diría que la Iglesia ya está como madura para tener un pastor que la guíe con estos criterios y con estas particularidades. Sobre todo porque las iglesias que están peregrinando pues en Europa, en primer lugar, no son iglesias ya tan jóvenes, que es la fuerza que tiene América Latina. O sea, pastoralmente, como digo, hace falta una renovación, y una renovación que puede venir desde una base que ha precisamente trabajado desde los elementos, vamos a decir así, más básicos de la realidad de iglesia. Entonces, yo diría, ya la iglesia está madura para poder tener un papa latinoamericano. El perfil sería un poco ese. O sea, que tiene que ser un pastor muy cercano a la gente, o sea, obviamente con sólida formación. Benedicto en este caso pues la tiene. Benedicto también ha demostrado una cercanía a la gente que en un primer momento tal vez se le criticó. Que no se pensaba que pudiera tener, sí, también por el ejemplo de su antecesor. De hecho, que era un animal mediático, cuando lo eligieron, a los 10 minutos me llamaron a mí de la Radio Nederland preguntándome cómo iba a ser este pontificado. Yo le decía, señores, vamos a esperar primero que se posicione y que haga su discurso inaugural, que va a ser su elemento programático. Y Benedicto nos ha demostrado que, o sea, dejó, vamos a decir, de lado su papel de policía, su papel de presidente de la doctrina, de la congregación de la doctrina de la fe, y es un pastor pues que está llevando adelante pues la iglesia. Yo sí apostaría pues por un pastor latinoamericano que haya podido tener una experiencia de conjunto. En ese sentido el CELAM ayuda mucho, porque también el CELAM ayuda a dar una visión panorámica pues de la realidad y de las distintas realidades del continente latinoamericano. Habría que tal vez ver un enganche hacia otras iglesias africanas, asiáticas, que es la visión que se tiene que tener desde el pontificado, o sea, desde el papado, ¿no? Para poder guiar la iglesia. Y bueno, yo te digo, vuelvo y repito, yo apostaría porque ya llega el tiempo de que también como iglesia latinoamericana tengamos un reconocimiento por el peso que tenemos en cuanto a cantidad de fieles que tenemos y por la experiencia misma pastoral que se ha desarrollado. Pues se nos ha acabado el tiempo. Solo telegráficamente, eres venezolano, ha habido pulsiones y sigue habiéndolas muy importantes entre la Iglesia y el régimen de Hugo Chávez. ¿Cómo se vive como venezolano y como sacerdote esa crisis? Bueno, es difícil porque nosotros como pastores tenemos que pastorear al pueblo que lamentablemente en este momento está dividido. O sea, si
un éxito ha tenido Hugo Chávez es precisamente la división de la sociedad. Y entonces, claro, como iglesia hay que ser como muy comedidos en el sentido de que cuando estás en una Eucaristía y tienes que hacer una homilía, o cuando estás en alguna manifestación pública, tienes que considerar que los dos bandos van a tu iglesia, o los dos bandos están en tu parroquia. Entonces, la iglesia está tratando de llevar un papel de reconciliación, pero que lamentablemente el discurso oficial es un discurso que todavía sigue, lamentablemente, minando lo que es la unidad, pues, del pueblo venezolano. Inclusive dentro de ese trabajo de disminución, pues, de la cohesión interna del pueblo venezolano, está precisamente atacar también a la iglesia, creando una división que hasta este momento nunca se había vivido, que es pensar que la jerarquía está, pues, asociada, o por ser jerarquía tiene una unión particular o especial con los sectores oligárquicos. Porque lamentablemente el régimen está hablando de un discurso en el cual la oligarquía anterior es la mala. Y entonces, claro, si tú estás identificado con esa oligarquía, lamentablemente entonces entras dentro de esa categoría, cuando deja de lado que lamentablemente en este periodo que ha estado este régimen se ha creado otra oligarquía, tal vez peor que la primera, que se llama inclusive boliburguesía, donde los recursos que han entrado en el país, que se calculan desde el régimen, desde que llegó Hugo Chávez, han sido de más de 900.000 millones de dólares para tener el país como una tacita de plata, como decimos nosotros. Lamentablemente lo que se ha aumentado son los niveles de pobreza, se ha acabado con la iniciativa pública, la iglesia ha sufrido en el sentido de que iniciativas que ha tenido escolares, inclusive hospitales, asistencial, se ha visto también disminuida. Entonces el discurso del régimen, o sea, ha tenido también una influencia, pues, muy directa en la iglesia, pero especialmente en la credibilidad misma. Los pastores han sido muy golpeados por el régimen, pero y yo diría, todavía la credibilidad, pues, de la iglesia y de los pastores sigue siendo muy alta en el pueblo, a pesar, pues, de la división que ha creado el régimen. Y aquí lo seguimos casi a diario con Monseñor Baltasar Porras, que tiene un espacio en Religión Digital, que es su casa, también es la tuya, Religión Digital, lo sabes. Gracias. Muchas gracias, David, por tu presencia, y muchos éxitos en Radio Vaticana por muchos años. Sí, esperemos y que la alianza con Religión Digital que esperamos establecer también pueda ser fructífera para ambos, o sea, que Radio Vaticana siga presente en Religión Digital, y ya Religión Digital está presente también en nuestra radio. Pues ahí estaremos, y siempre nos encontraremos en las ondas y en la web, que es infinita. Y a ustedes, pues, muchas gracias por seguirnos acompañando, y los esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.